Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Los católicos tenemos en común con los demás hermanos cristianos muchos aspectos de nuestra fe, pero hay otros aspectos y verdades de nuestra fe donde ellos difieren de nosotros. Por ejemplo, para nosotros la Virgen María y los santos ocupan un lugar fundamental en nuestra fe, pero distinguimos. Nosotros solo adoramos a Dios, mientras que tanto a la Virgen María, que la queremos con locura, como a los santos, el culto que le tributamos no es culto de idolatría, de adoración, sino que es culto de veneración. Por una parte, creemos que ellos son los mejores hijos de la Iglesia y que por lo tanto la Virgen María y los santos son para nosotros modelo para amar a Dios, pero no los adoramos, solo adoramos a Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para los hijos de Lutero, este culto que nosotros damos a la Virgen y a los santos es algo que les escandaliza, pero porque no entienden, no ponen el corazón, no se dan cuenta que para nosotros Dios ocupa el primer lugar, pero que la Virgen María y los santos ocupan también un lugar muy importante, pero por debajo de Dios. Adorar, solo adoramos a Dios, mientras que a la Virgen y a los santos tenemos un culto de devoción, de cariño, de amor, de admiración, y les imitamos como camino que nos hace amar cada vez más a Dios nuestro Señor. Algo similar ocurre con la figura de la jerarquía, el Papa y los obispos. Para nosotros, el Papa y los obispos, la jerarquía, es la piedra sobre la que está sustentada la Iglesia, pero no como si ellos fueran los dueños de la Iglesia, sino los servidores de la Iglesia. El color que normalmente se atribuye a la jerarquía, al Papa y a los obispos, a Pedro y a sus sucesores, es el rojo, porque dieron la vida por defender la verdad de Cristo, del Evangelio. Y por lo tanto, para nosotros los católicos, el Papa y los obispos, la jerarquía, son una piedra firme sobre la que nuestra fe se asienta. La piedra angular es Cristo, pero el Papa y los obispos sirven a Cristo guiando al rebaño de Dios por el camino de la verdad, que les ayuda a saber qué es lo que tienen que hacer, dilucidando cuestiones fundamentales e importantes
de nuestra fe. Para los ortodoxos, por ejemplo, que sí que tienen un aprecio a la jerarquía grande, el Papa es simplemente uno entre hermanos. Para nosotros no es uno entre hermanos, es el primero. Entre los hermanos, pero el primero. Existe una primacía que proviene no de su santidad, sino que proviene de un encargo que el Señor le concedió a Pedro, como hemos escuchado hoy en el Evangelio. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. El poder del infierno no la derrotará. El Papa y los obispos no son los dueños del mensaje ni los dueños de la iglesia, son los custodios del mensaje y por lo tanto aquellos que tienen que proteger la integridad de la fe. El Papa tiene que afianzar la fe de sus hijos. El Papa y los obispos tienen que custodiar la verdad íntegra de esa fe. Por eso, pidamos y recemos para que el Papa y los obispos sean fieles a la misión que Cristo les ha encomendado. Pero también preguntémonos nosotros, ¿estamos nosotros dejándonos iluminar por la voz de Pedro y de sus compañeros, es decir, del Papa y de los obispos? ¿O por el contrario, nos suele interesar más bien poco lo que ellos nos dicen? Cuando no hay devoción a la Virgen María ni a los santos, la fe, nos ha demostrado la historia, entra en crisis. Después del Concilio Vaticano II, sobre todo de Centro Europa, provino una corriente de purificación, decían ellos, donde la fe ha de ser purificada. Quitemos todo aquello que no se fija únicamente en Cristo. Y suprimieron muchas tradiciones populares. ¿En cuántas iglesias ya no se reza el rosario? ¿En cuántos lugares el Vía Crucis ya no tiene importancia? Y las procesiones, cofradías, esa es la fe, decían, de los pobres, de los ignorantes. Suprimámosla para que la fe se purifique. Habrá que purificar lo que no era bueno, pero habrá que utilizar lo que sí es bueno. Y paradójicamente, en aquellos países y lugares donde la fe de los pobres se ha mantenido, las devociones populares, la visita a los santuarios marianos y también la visita a aquellos lugares donde se tiene devoción a los santos, porque allí murieron o tienen parte de su cuerpo, la fe en Cristo sigue siendo firme. La secularización ha hecho mella, pero mucho menos que en esos otros países donde para purificar la fe en Cristo se suprimieron las devociones populares. Y lo mismo ocurre con el amor hacia el Papa y a los obispos, donde hay amor a la jerarquía, donde esa jerarquía es entendida como un servicio que ilumina, que te orienta, que te ayuda a saber cuál es el camino que tienes que seguir. La fe en Cristo está mucho más firme que donde se tiene beligerancia hacia esa jerarquía, hacia esa misión de servicio del Papa y de los obispos. Estando afianzados en Cristo y en aquellos que el Señor elige para dirigir, iluminados por el Espíritu Santo, la nave de la Iglesia, la fe permanece, la fe no hace aguas. Cuando quitas todos esos instrumentos que el Señor ha elegido para sustentar nuestra fe, esas mediaciones, la fe más pronto que tarde se disuelve como un azucarillo en agua caliente, se disuelve y ya no se ve. Pidamos al Señor por el Papa, por los obispos, para que ejerzan el magisterio auténtico, siendo fieles a la tradición y a la verdad tanto natural como revelada. Y seamos nosotros buenos hijos, hijos que escuchan, hijos dóciles a la voluntad de Dios, que nos habla por medio del Papa y de los obispos cuando ejercen ese magisterio auténtico. Recemos y pidamos por ellos, pero a la vez seamos hijos dóciles y obedientes a su mensaje, a su magisterio. Que sea así en nuestra vida.